Bien, buenas tardes a todos. Bueno, primeramente agradecer a Pemán Semilla por considerarme. ¿Creen que me vaya del otro lado? Que me hayan invitado y obviamente a ustedes por el tiempo. Bueno, la propuesta que me han pedido es compartir con ustedes algunas herramientas en términos de mezclas que se están usando, algunas más promisorias que otras. Así que inicialmente, para comenzar, al hablar de mezclas me voy a ir un poco al inicio de la incorporación de pasturas, cuando ustedes, probablemente ya otras personas, no ustedes, empezaron a vender semillas. Así que si querés pasar. Empezaron a vender semillas. El concepto era incorporar pasturas monofíticas. Todos los conceptos eran ir metiendo, incorporando pastura en función a los distintos tipos de ambientes que tenemos en la región norte de Argentina, en donde se dan las condiciones climáticas adecuadas para la incorporación de las especies megatérmicas. Como dice, bueno, el concepto inicial fueron todos los, digamos, no habían planteos, ¿ese anda? Eran monofíticos, pero bueno, uno después se fue intensificando la ganadería y hoy escuchaba a Gastón de la intensificación en términos de carga, en términos de ir habilitando más zonas ganaderas. ¿Podés pasar? Bueno, algunos de los motivos por los que llevaron a la incorporación de mezclas son varios. Yo voy a mencionar solamente 3 o 4. Ahí está. Bien, ahora sí. Ahí está, perfecto. Bien. Voy a nombrar algunos de los más importantes, pero creo que todos van a coincidir en que los motivos que llevaban a la incorporación de varias especies dentro de un mismo potrero, uno era aumentar la productividad, era lo inicial. Se fue incrementando intensificando la producción y los productores ya veían que sus techos productivos llegaban a ciertos niveles, veían estos escenarios en los cuales ya las pasturas mostraban espacios vacíos. Esto uno cuando observaba después de que los animales salgan del potrero, porque pasa lo que decía recién Gastón, las fotos se sacaban cuando las pasturas estaban semilladas y obviamente que estos espacios no se notan, no se observan en el potrero cuando una pastura tiene un gran tamaño, un gran volumen. Pero cuando los animales consumen ese material, esa biomasa forrajera, empiezan a aparecer esos espacios. Y eso también es supeditado a la estructura de las plantas. Las plantas originalmente que fueron, digamos, utilizando son todas de porte erecto, lo cual también ayuda a que este espacio entre matas se manifieste. Sobre todo porque eran plantas, muchas, de gran tamaño, que era lo que mencionaba recién, y esos espacios todavía, porque a medida que va cruzándose, las hojas se cruzaban arriba, no llegaba la suficiente calidad de luz abajo, y las pequeñas plantitas que crecían se morían. Por lo tanto, esos espacios entre mata llevaba a pensar de que había un plus todavía de poder producir más forraje de calidad. Así que empezaron a meter otras especies que competían en el mismo ambiente, que se adecuaban al mismo ambiente. Y así aparecieron mezclas. Yo le muestro uno ahí, Tanzania, Gatompan y Gramarrodes. Fíjense cómo originalmente estaba y cómo terminó. Yo demuestro después, sobre todo ese ambiente después del pastoreo. Otro de los motivos, ya por ahí, viniendo un poco más en los... ya no hace mucho que empezamos a observar la gran presencia de maleza y a ocuparnos y a preocuparnos por la invasión de estas especies dentro de los planteos ganaderos. Y nos dimos cuenta que
esos espacios vacíos que no cubríamos con las pasturas ocupaban otras especies, ya sean especies de malezas herbáceas o bien arbustivas, que hoy mucho nos ocupa en términos de poder erradicarlas o controlarlas. Otro de los motivos, ya un poco más, cobertura. Otro de los motivos ya más en los últimos 5 o 10 años, empezaron a aparecer plagas, sobre todo no eran muy casuales. Chicharrita era algo que se mencionaba mucho más en Brasil que lo que se mencionaba acá en Argentina. Y últimamente otro de los problemas que nos llevó a considerar las mezclas, porque grandes superficies de estas pasturas afectadas por las plagas se terminaban eliminando. Aparecieron solamente en algunos casos con 1 o 2 especies. Hoy ya hay un abanico de especies que atacan estas plagas. Las enfermedades, que también ya cada vez son más las especies susceptibles. Otro punto importante a considerar de que no nos tenemos que casar con una sola especie. Olvidémonos del chip de los planteos antiguos. Es clave poder hacer planteos ganaderos hoy mezclando. Fíjense todos los motivos que estamos conversando que nos llevan a pensar de la importancia que tiene la incorporación de mezclas. Muchos hablaban de causas de muerte, y yo les digo la verdad, las causas de las muertes se desconoce hoy. Hoy algunos me decían hongos, bipolar, y no existe eso. Hay un montón de otras causas. Probablemente hubo una mortandad puntual de un hongo, pero créanme que nosotros estamos trabajando en INTA muy fuerte en esto y no hemos encontrado hongos bipolaris en grandes extensiones de Salta con gato muerto. No existe el bipolaris, ni vestigios. Eso que está ahí es una especie para ambientes inundables, tangola. Ni pensábamos originalmente que esto iba a tomarse en un tangola. Bueno, hoy están en los tangolares. Tanto en Formosa como el Chaco, gran superficie de los ambientes inundables está siendo ocupada por esta especie. Por lo tanto, fíjense la importancia que empieza a morirse y al cabo de pocos meses, gran superficie, y yo le digo cuando digo miles de hectáreas, se pierden. Así que bueno, estos son algunos de los motivos que nos llevan a pensar de por qué tenemos que empezar a mezclar. Pero yo me voy a detener un segundito en algo que para mí es superlativo, en el cual cada uno de lo que está mirando, ¿no? Y cada uno de ustedes es responsable. Y tenemos que pensar de este modo y ocuparnos de este modo. Creo que el cambio climático es responsabilidad de todos, porque todos hablamos de las grandes ciudades, las grandes empresas, pero todos andan en vehículo, así que parte del carbono que estaba unos cuantos metros debajo del suelo, ustedes son los responsables de ponerlo en el ambiente. Por lo tanto, somos una cuota responsable del cambio climático, sin duda. Y yo quiero y me ocupo mucho de esto porque vengo trabajando en esto, y les quiero pedir a todos que pensemos también en la importancia que tiene esto. Las pasturas vienen a jugar un papel fundamental en poder capturar carbono. No solamente desde el punto de vista técnico y profesional de ustedes, sino también desde el punto de vista humano, para con ustedes y para con sus hijos. Fijar carbono en el suelo, sin ninguna duda, se puede aumentar o incrementar la captura de carbono cuando hacemos mezclas. Y ahora yo le voy a mostrar esas imágenes, se la pedí prestada a Armindo Kitcher de Embrapa Paraná, Monte Grande. Ellos tienen muy lindas fotos de raíces. Y cómo afectan las mezclas, más todavía cuando empezamos a poner leguminosas dentro de estos planteos de mezclas, que es casi
casi que hoy no tenemos el concepto de meter una leguminosa dentro de los planteos de mezcla. Sin embargo, para ir un poco atrás, todos los planteos naturales, toda la vegetación natural son polifíticas y han permanecido estables, conviviendo en comunidades de especies durante siglos. Y me voy a ir un poco pensando desde el norte de Santa Fe, en vehículo hasta Clorinda, Formosa, o venirme de Entre Ríos y pasarme todo Corriente. Todos los pastizales, ya sean una paja amarilla, Sorghastrum setosum, siempre mencionamos la especie que es dominante. Fíjense que todas estas comunidades o todos estos pastizales son mezclas. Hay muchas especies y esa es la forma de que han perdurado durante todo este tiempo, en las cuales hay años en el cual algunas persisten más que otras, invaden, algunas ocupan más terreno y por una condición ambiental, menos lluvia, más lluvia, por una cuestión de pendiente, ojo, pendiente. Tenemos suelos pesados desde Santa Fe hasta Clorinda, pero la permanencia de agua es distinta. Simplemente por la inclinación. Hay un escurrimiento que permite en algunos sitios que quede más el agua y en otros menos el agua. Esa condición de agua en el suelo es fundamental. Es la que nos regula el crecimiento de toda la masa vegetal que crece. Siempre hablamos de suelos pesados, suelos arenosos. Y pendiente, miren que hay suelos pesados que tienen una semana de agua y hay otros suelos pesados que tienen todo el año agua. Es totalmente distinto. Cambiando un poco de ambiente natural, paja colorada acá en Corriente, del mismo modo, si bien es uno de los pastizales naturales tal vez con mayor potencial, pero en sí conviven varias especies dentro del mismo pastizal. Pastizal de paja boa, esto se nota sobre todo desde ya entrando al Chaco hasta Formosa, siempre en la zona este, en donde se manifiestan los pastizales, porque uno a medida que se va hacia el oeste, estos pastizales van disminuyendo, aparecen los arbustos y después los árboles, los montes. Del mismo modo, los pastizales de paja boa conviven varias especies. Y esas especies se adecúan a cada ambiente en función, son todos suelos pesados. Todo esto, paja boa, paja amarilla, paja cortadera, excepto paja colorada, que por ahí está un poco más arriba. El resto está en suelos pesados. Pero la condición de agua es la que permite el desarrollo de cada una. A medida que el agua va quedando más tiempo, fíjense, estoy hablando de ambiente y estoy hablando de suelo y voy a hablar de mezcla. ¿Qué tiene que ver todo esto, no? Todas las mezclas, porque quiero ir a eso. Hoy le voy a mostrar algunas experiencias en las cuales mezclamos 4 o 5 especies. Fantástica, es decir, que cuanto más especies ponemos, más estable es. Bueno, pastizales de espartillo, común en los palmares que tenemos en Santa Fe, norte Santa Fe, Chaco y Formosa, esa es una especie muy dominante. También convive con varias especies, más o menos palatable. Cada uno tiene un potencial forrajero distinto. Así como les dije recién, probablemente la paja colorada tenga especies forrajeras más palatables. La paja amarilla, y la paja amarilla en algún momento el animal lo come. Obviamente ofrece un momento de calidad de forraje, se pasa y deja de ser palatable para el animal y no se consume. La paja boa probablemente también tiene el mismo comportamiento, pero la paja boa va un poquitito más abajo, hay un periodo de permanencia de agua mucho mayor que la paja amarilla. Por eso cuando vamos a encontrar otra especie.
Algunas están en los dos tipos de pajonal, pero hay pasto clavel, Lercia luciola. Hay otras cosas. Simplemente, en los dos son suelos iguales. Simplemente estoy hablando del pelo de agua arriba. Perdura mucho más el tiempo. Finalmente, ahí está, los pastizales de cortadera. Esto creo que todos conocen también. Es la expresión vegetal más grande que tenemos en el norte de Argentina. Son los pastizales más altos. Y es donde más agua hay, en donde casi todo el tiempo hay agua. Obviamente tiene que escapar porque ahí hay profundidad en algunos momentos también por un exceso de precipitaciones, por inundaciones. Por lo tanto, la planta se prepara para que su lámina salga afuera y pueda hacer fotosíntesis para poder perdurar. Entonces hace un edificio de 20 pisos para poder perdurar. Obviamente ocupa mucho espacio y esos espacios entre matas, y ahí vamos a encontrar algunas las gramíneas, los cynodon. Pero también hay otras gramíneas, pero bueno, fíjense que en función a los distintos tipos de pastizales, que todos tienen un denominador común, hay una especie dominante. Nosotros decimos pajonal de cortadera, pajonal de paja amarilla, pajonal de paja. Mencionamos a la especie que tiene mayor presencia dentro de la parcela. Bueno, bajo los mismos criterios de funcionamiento de los sistemas naturales, las mezclas forrajeras proponen un parcial recambio botánico. Fíjense que yo puse parcial. No hablo de cambiar totalmente una vegetación. Un parcial recambio botánico al ambiente que genera una mayor producción forrajera y servicio ambiental. ¿Y por qué digo parcial? ¿Por qué no eliminamos todo lo que no nos gusta? Porque ahí está un poco lo que hablaba hoy de servicio ambiental. Ese pajonal sirve para que muchas especies importantes vivan ahí. Desde aves que hacen su nido hasta animales que se refugian en eso. Así que por eso digo parcial, siempre dejar pequeños espacios. Eso que ven ahí es una mezcla, era un pajonal de cortadera, que hubo un recambio. Eso que está ahí es pajonal de cortadera. Ahí se incorporaron algunas mezclas forrajeras que nos permitió obviamente un salto productivo. Me voy a detener un poco acá en mostrarle y profundizar un poco los ambientes. Más o menos, esta infografía trata de describir los distintos o la posición de los distintos ambientes en función a donde estemos. Estemos en una región húmeda, este de Santa Fe, norte de Santa Fe, este del Chaco y de Formosa, y gran parte de Corrientes, donde vamos a tener un bajo, una laguna, salimos de la laguna y seguro que va acompañado de un pajonal, en gran medida. En algunas regiones tenemos los palmares, los arbustos, túscaro, mito o lo que ustedes quieran, y sale ya la zona más alta, que es el monte. En esa sucesión de ambientes hay distintas poblaciones de plantas que se dan como consecuencia de eso que yo mencioné muchas veces hoy, la condición de agua en el suelo. ¿Y por qué digo eso? Desde acá hasta acá es suelo pesado, es suelo arcilloso. ¿Por qué la tusca no está acá en el agua? Y porque no prospera en periodos en el cual tiene mucho tiempo hay agua en superficie. Todos estos conceptos que estoy usando para una planta, para una pastura natural, es el mismo concepto que vamos a utilizar para incorporar especies o pasturas a estos sitios. Del mismo modo, acá, en donde probablemente nunca queda el agua,
porque llueva y los suelos son mucho más fértiles, son suelos más sueltos. Llueve y es muy raro que quede agua dentro de un monte, excepto que haya un pozo, pero el agua desaparece al cabo de un corto tiempo. Entonces vamos a tener ya otro tipo de suelo, no en este caso como una media loma baja, una media loma en la cual están los pastizales pajonales de cortadera, paja amarilla, paja boba, espartillo, va a estar acá, pegado a las palmas. Acá ya hay una vegetación flotante. Salimos de ahí, están los arbustos, más palma, más densidad de palma, más algarrobo, más tusca, más aromito y comienza el monte. Más o menos ese es el comportamiento. Acá no me voy a detener, estas son las distintas especies, recién ya Gastón estuvo mencionando algunas, que se adecúan o adaptan, a nosotros nos gusta más decir adecúan, a los distintos tipos de estos ambientes. Esto, sin embargo, es una sucesión de ambientes para la región central, más hacia el oeste de esta región que dijimos, Chaco, Formosa y un poco del norte de Santa Fe. Un poco yendo más hacia Santiago del Estero en el caso de Santa Fe, más hacia el oeste del Chaco. Es una zona en la cual empiezan a disminuir la presencia de ambiente, obviamente llueve menos, hay menos espejos de agua, vamos a tener mucho más estero que lagunas, en cambio las lagunas están mucho más pegadas hacia el este. Es una zona de transición, por lo tanto hay todavía pajonales, hay menos palma, pero sí ya hay una marcada o una mayor presencia de arbustos. No es lo mismo la cantidad de vinal o algarrobo que tiene el centro de Formosa que la presencia de algarrobo en la zona este de Chaco y Formosa. Porque obviamente se dan esas condiciones ambientales en términos de suelo que prosperan y contenemos el monte. Y finalmente, también las especies, tenemos la última infografía que ya es del oeste de Chaco, el oeste del Chaco y de Formosa, en la cual fíjense que todas se repiten, todas tienen un bajo, una media loma y una loma, en los tres casos. Obviamente que el tipo de vegetación cambia porque estamos hablando de que regímenes de precipitación es distinta. Todos estos ambientes yo lo definí en función a la precipitación que reciben. Fíjense los peladares en donde tenemos esos cactus gigantes en el oeste del Chaco y de Formosa, que sufren una gran erosión por escorrentía, lavan toda la materia orgánica. Después tenemos una media loma ocupado también por otras especies de arbustos, ya no muchas de las especies que teníamos en el centro. Tenemos una zona alta, una loma, pero generalmente esa loma se asocia a un cauce antiguo, paleocauce, colmatado por arena. Aibal le dicen también. Bueno, eso son más o menos una descripción somera de lo que son los ambientes en nuestra región. Una vez que tenemos y sabemos cómo son los ambientes, ahora recién vamos a hablar de lo que me ocupa hoy. Ya definido el concepto de que cada ambiente reúne una condición adecuada para poder potenciar la expresión de una pastura. Y eso es importante, que ustedes sepan cuál es la que más pastura me va a dar en ese ambiente. Porque si yo les digo que Gramarrodi y Dicantio funcionan en la gran mayoría, o Setaria acá, en la gran mayoría de los suelos arcillosos, no voy a estar equivocado. Ahora, ojo, hay Gramarrodes que funcionan más, que ofrecen más producción de pasto que otras. Ahora yo les voy a mostrar algunas otras alternativas de mezclas. Eso es lo importante, empezar a entender o conocer las cualidades que tiene cada especie y el potencial productivo en función a cada ambiente.
Entonces, la elección de las especies que se incluirán en una mezcla y su participación porcentual se realiza teniendo en cuenta lo que vinimos hablando, el ambiente, las características del lote en el que se va a implantar la pastura y los objetivos de la consociación. No se debería utilizar mezclas para ver las especies que quedarán o cuáles persistirán, que de hecho muchos planteos fueron hechos bajo ese argumento. Que quede, eso es plata, la que mejor se adapte. Bien, ¿qué es lo que se busca? Y acá, yo escuchaba hoy cuando hablaba Gastón, yo participo de muchos grupos que me meten de muchos grupos de WhatsApp. Y en algunos, hoy lo mencionaba recién a Nazca, una persona que también estudió mucho lo que estamos por mencionar. La eficiencia de cosecha no va de la mano necesariamente de la sustentabilidad. Ojo con eso. ¿Escucharon lo que dije, no? Muchos conceptos de manejo en estos grupos, bajo el concepto de pastoreo racional, muestran imágenes de una gran eficiencia de cosecha llevándose todo el pasto. Grave error. Grave error. Hoy tenemos que dejar de pensar de ese modo. Y acá es lo que hoy yo les propuse un poco, que pensemos de una forma distinta. La captación de carbono, hay varios mecanismos en el cual la planta tiene, pero obviamente que producir raíces y meter carbono abajo es fundamental. También la biomasa que dejamos, que va a ser parte después de la materia orgánica, hay algunos pasos, procesos que la planta va incorporando carbono. Pero dejar remanente fotosintético, que hoy mencionaste varias veces, es fundamental. Porque si no dejamos soja después de cada pastoreo, y yo me estoy metiendo en un tema que ya mencioné, es fundamental para que la planta siga captando carbono. ¿Cómo va a captar carbono si su única herramienta que tiene es fotosintética? Y nos hablamos de poder racional comiéndonos toda la soja, gran eficiencia de cosecha, no es sustentable. Estamos midiendo carbono en el suelo bajo sistemas que tienen ya este manejo durante varios años y nos fuimos a medirle al vecino que no tiene ese manejo. Hay más carbono en el vecino, ojo. Hay más carbono en el vecino. Eso no es racional. Porque hay un tiempo en el cual la planta, al ser defoliada intensamente, necesita sacar reserva de un lado. No hay superficie fotosintética y la planta obviamente debe hacer un esfuerzo en traer su reserva, emitir nuevas hojas. Y eso es carbono que dejamos un tiempo que si nosotros hubiésemos dejado ese remanente, la máquina hubiese estado funcionando tranquilamente, sin alterar ningún mecanismo de la planta. Y les puedo asegurar, son mucho más estables ante los cambios climáticos. Hay un lindo trabajo que se está por publicar ahora, que la está haciendo un grupo de meteorólogos. Ustedes ven que las temperaturas, el próximo tema voy a hablar un poco de eso, las temperaturas han cambiado poco en relación a los últimos 30 o 40 años. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo hablamos de cambio climático cuando las temperaturas han cambiado tan poco? Lamentablemente, hace 40 años no teníamos las máquinas que tenemos hoy, pero quiero decirle algo. Antes, nuestros abuelos, a las 10, 11 de la mañana, empezaba a hacer calor. Hoy, a las 8 de la mañana, amanece con 28, 30 grados. Fíjense, es un proceso que no nos percatamos, pero ahora no es que hace más calor, hace 40, 45 grados que hace 30 años. Pero miren que a las 8 de la mañana, muchos están tomando acá en el norte tereré ya,
por el exceso de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que están observando? Hay mayor parte del día, hace mucho más calor que lo que hacía antes. Y eso se repercute. ¿Quién es la inyección de fotosíntesis? La temperatura. ¿Por qué hoy no hay fotosíntesis? Bueno, no hay. ¿Por qué hoy está reducida la fotosíntesis? Si llovió, falta temperatura. Al aumentar la temperatura, se incrementan los procesos fotosintéticos y se incrementa la producción. Si nosotros dejáramos, fíjense qué importante que es dejar ese remanente hoy. Si dejamos esos remanentes fotosintéticos, que es lo que dice ahí, mayor área fotosintética, va a haber mayor producción de pasto, vamos a volver mucho más rápido a ese potrero, se va a recuperar mucho más la pastura. Pero sobre todo va a suceder algo, no vamos a erosionar, no vamos a afectar los sistemas, vamos a seguir fijando carbono, no vamos a tener esas erosiones que muchos tienen por las defoliaciones intensas. Otro de los, digamos, de los objetivos que tiene las mezclas es la rápida cobertura del suelo. Hoy yo le mostraba al inicio cómo algunas especies pueden cubrir el suelo, pero al ser estructura erecta hay espacios de por sí vacíos entre ellas porque a medida que crecen rápidamente se cruzan. Entonces, meter una especie que nos permita poder perdurar o crecer debajo de esos espacios entre matas, sin ninguna duda es un plus de producción. Va a haber más rápida cobertura, menos invasión de malezas. Eso sí, ya están dadas, están las publicaciones. Cuanto más cobertura dejamos, menos plata vamos a poner en los mantenimientos o limpieza. Si defoliamos más, obviamente, agotamos reservas, generamos más espacio vacío. ¿Quién es lo único que el animal no come? Y las especies arbustivas. Se dan todas las condiciones para que ellas prosperen. Mejor utilización del agua en el suelo. Estos espacios vacíos que les mostré al principio son agua que recibe, pero que sale del sistema por evaporación, no por evapotranspiración. Por lo tanto, también es una mejor utilización del agua. Dejamos de tener evaporación para tener más evapotranspiración. Más estabilidad a cambios, que era lo que le mencioné recién. Hay especies que en periodos de sequías no van a salvar o van a persistir, y hay otras que van a empezar a reducir su producción, y cuando vienen las mejores condiciones, como que hay un equilibrio entre una y otra especie. Yo les voy a mostrar, lamentablemente esta experiencia tiene poco tiempo, no más de 3 años, pero por suerte en estos 3 años me tocaron los dos extremos. La sequía, 2 años muy fuertes, y ahora una lluvia muy abundante. Yo les muestro lo que era al principio y lo voy a mostrar cómo está hoy. Bien. Acá, esto es Brasil. Me lo pasó Armindo. Fíjense, pastizal natural, yo lo puse degradado porque lo vi bajo, pero evidentemente esto está sobrepastoreado. Al lado pusieron 3 especies, una braquiaria híbrida, braquiaria brisanta cultivar piatá y rusiciensis. Y acá me voy a detener porque vamos a hablar primero por ambientes. Me fui por la rapidez. No mencioné esto. Vamos a hablar entonces de algunas propuestas de mezclas forrajeras ya ahora. Ya sabemos que todas las propuestas de mezclas tienen que ser en función a las condiciones ambientales que tenga el potrero. Y cuando hablamos de condiciones ambientales, tenemos que referirnos a la cantidad de agua que recibe. Fíjense qué importante que es hoy los registros que tenemos que llevar en el campo. Cuánta agua recibe y no usar los registros promedio, que hoy cambian muchísimo. No es lo mismo tomar un registro promedio que miden en la municipalidad o en los destacamentos policiales, que es lo que cae realmente en el campo. Por eso es fundamental llevar todos los registros que podemos, cuanto más información podamos capturar del campo, mejor. Partiendo entonces, yo me voy a ir del monte o de lo más alto al bajo. Los suelos arenosos, gente, dominan las braquiarias. No hay mucho que hablar de acá. Las braquiarias
son líderes en los ambientes. La especie que le pone como acompañante, créanme que al cabo de unos años se van a encargar de ocupar ese espacio. Por lo tanto, lo más importante en el caso de los suelos arenosos es que combinemos braquiarias de especies, grupos de braquiaria, hoy de Eurocloas, que sean especies distintas. Familias similares, especies distintas. Acá fíjense, en el caso de los albardones del río Paraná o los suelos arenosos que tenemos acá en el este del Chaco y de Formosa, reúnen las condiciones para incorporar estas especies. Pero además, las braquiarias tienen algo que las hace de por sí. Es muy raro que vamos a encontrar braquiarias enmalezadas. En el caso de la braquiaria, Gastón, no vas a gastar plata. Al cabo de unos años, si manejás bien, si no la defoliás intensamente, vas a empezar a tener solamente braquiaria. Eso es alelopatía. Las braquiarias segregan en la base de sus tallos contra el suelo una sustancia que se llama braquialactona, que es simplemente un herbicida para las especies que no es ella. No le hace nada a la hermana, pero le hace a cualquiera de las especies que están. Y van inhibiendo la germinación de las semillas que están muy cercanas a ella. Acá, por ejemplo, esta propuesta para suelos arenosos es de 3 especies: Braquiaria piatá, Braquiaria russiciensis y una Braquiaria híbrida. Yo no tengo duda, creo que ustedes tampoco, en que esto captura mucho más carbono que esto. Fíjense la biomasa que tenemos acá, independientemente que después coman los animales. Vamos a hacer un pozo, acá hay un sistema radicular que lo justifica. Me está capturando mucho más carbono que lo que potencialmente puede hacer esto. Por lo tanto, ahora me voy a olvidar de todo, de mayor producción, de control de maleza. Voy a hablar exclusivamente de cuidado ambiental, que es la propuesta que al principio hoy le hice a todos, que tengamos un poquitito de granito de arena entre todos para que colaboremos para que nuestro ambiente sean cada vez más estables, o por lo menos conseguir que vuelvan a ser estables. Confección de rollos. Esto, créanme, esto es Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. También los mismos ambientes arenosos. Pero esto fue un ensayo chiquitito que tiene más o menos unos 6 años. Llevamos, había en braquiarias, pero no había Braquiaria russiciensis. Hicimos un ensayito de 8 hectáreas cada parcela y fíjense el resultado. Esta es una confección de rollo en una pastura monofítica, una sola especie, de Braquiaria brisanta. Me detengo en esto para mostrarle que aún siendo braquiaria, pero estando sola, hay espacios vacíos. Esos espacios vacíos que uno lo mira cuando está parado, cuando sube un dron y le saca foto y saca el área de espacio vacío, la verdad que te llama muchísimo la atención por prácticamente el 30 o 40% de ese terreno que parece todo pastura, está vacío. Esto notamos después, obviamente, después del corte del rollo. Fíjense, este lote es las 8 hectáreas, que en realidad del otro lado del monte está este lote, que es ese monte que yo le estoy mostrando. Perdón. Esto es una confección en el mismo ambiente, pero Braquiaria brisanta, marandú en este caso, Braquiaria russiciensis y en este caso se usó mulato. Fíjense los espacios, no hay espacio vacío. Tengo una foto que fíjense, miren este árbol acá, que le estoy mostrando la misma foto, nada más cerquita. Y esta, acá ya hay otra braquiaria, ¿bien? ¿Cómo se nota bien? La cantidad de rollos que sacamos acá fue un 32% más que en este lote. A mí no me preocupa, obviamente, que a todos ustedes les va a preocupar, saqué más rollo, y a un productor también.
a mí me ocupa esto, no hay espacio vacío. La mayor producción no solamente se dio, ese 32% más de rollo se dio porque todo ese espacio, ese 30% probable de espacios vacíos, había en otras especies, que es esta especie rastrera. Creo que ahí está también un punto importante de la relevancia que tiene la utilización de mezclas. Sigo en los suelos arenosos, siempre en los suelos arenosos, hablando siempre de braquiarias. ¿Y por qué no metimos otra especie si es un suelo fértil? De hecho lo hicimos. Le pusimos todas las braquiarias y le pusimos otras especies, yo después les voy a mostrar. Y cuando son muy densas las braquiarias y los años no son secos, las braquiarias muy probable que van a ser las líderes en el tiempo. Ahora, si las braquiarias tienen un proceso de sequía, ahí empiezan a ocupar las otras especies. Yo les voy a mostrar para no mencionar. Fíjense esto, también seguimos en la zona alta, pero ya salimos de una zona húmeda, vamos a ir un poco más a Saespeña, Las Lomitas, Formosa, una zona subhúmeda, ¿sí? En donde las precipitaciones ya dejan de ser de 1000, yo había puesto acá, más de 1000, bueno, acá ya estamos entre 800 y 1000 milímetros, eso es Loma Plata, Paraguay, un lote de Tanzania, fantástico, como decías vos, se sacan la foto con un edificio de 20 pisos, parece que fuera la foto. Una porquería, puro palo, no sirve para nada, meter los animales. Hay una gran pérdida porque el animal en la búsqueda de cosechar hojas se pasa caminando. Eso era antes, cuando salen los animales, nos volvemos a esto, que era la foto que hoy yo le mostré. Ese es el lote, ese es el mismo potrero. Fíjense, le metimos Tanzania, Gatton y Gramarrodes, mismo ambiente de alto. Eso es post-pastoreo. Fíjense la diferencia. Este ambiente y este ambiente. Esto es ahora, ¿a dónde está mi fecha? Estaba la fecha, pero creo que fue 2020, noviembre 21. Seca, tremenda seca, le estoy hablando, esto es Chaco paraguayo. Tremenda seca. Yo le puedo asegurar que si esto me hubiese agarrado con una seca, estos espacios de mata hubiese sido mucho más grande, la producción de carne hubiese sido mucho menor. Incorporamos estas tres especies a los lotes de Tanzania, esto es, lo hicimos con la cooperativa Chortizer de Loma Plata. Muchos de estos sistemas también se utilizan para la producción láctea. Entonces, obviamente había que, la producción de leche hacía así, la sequía bajaba mucho. Y cambiamos a eso. Fíjense los espacios. Acá es Gramarrode, un caballito de batalla, ocupó mucho de los espacios y obviamente, vaya a saber dónde está ahí también el Gatton Panic. Ahí yo no lo puedo ver porque está todo pastoreado, pero ahí está el Gatton. Este es el sitio cuando estaba todo semillado. Ahí está. Es el que le quería mostrar. El mismo lote. Nada más que hoy con un escenario diferente, en donde asociamos a esta gran mata, a estas grandes matas de Tanzania, le pusimos Gramarrode, le pusimos algo de Gatton, y eso fue, si fue en noviembre, esto se sembró en 2020, la seca fue también en el año 2020. Sembramos y no pudimos pastorear, así que eso como que se fue reservando porque créanme que esto creció, nada más que eso, no creció más, porque faltaba agua. Uno hubiese imaginado que bajo estos escenarios ambientales, muchas de estas pasturas se hubiesen eliminado como consecuencia de este déficit de agua.
Pero si uno no lo defolia intensamente y cuida parte de esas reservas, cuida, ¿no? Fíjense como en la sequía del año 1021 estaban todas vivas. Perduraron y pasaron un periodo de... Bueno, acá esto es Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en donde meten otra especie. Fíjense que acá nosotros hicimos Gatón, Tanzania y Grama. Este es un blend diferente para ustedes. Este es uno de los que más me gusta. Ya lo probé en Formosa. Gatón Panic, Tanzania y Brisanta. Y ustedes me dicen, ¿Brisanta? Si vos me dijiste hoy que Brisanta es dominante y pusimos muy pocos kilos. La Brisanta, en los periodos en los que llueve bien, probablemente lo hubiese dejado, pero como no tienen gramarrodes en Bolivia, usé Brisanta para ocupar más esos espacios. Ocupó todos los espacios, fíjense la siguiente foto. También era en un ambiente en el que había solamente Tanzania. Metimos el concepto de mezcla y metimos dos especies, Gatón y Bracharia brisanta. Esto es en Pirané, la que sigue después. Bueno, vamos ahora a seguir con los suelos altos, pero me voy a ir más hacia el oeste, en regiones en donde ya las lluvias son un poco más limitantes para esa expresión vegetal que buscábamos al principio. En donde probablemente el Gatón Panic, tanto de Salta, oeste de Chaco y Formosa, es la especie que más se utiliza. Estas imágenes son de una jornada técnica del CREA, José Ivo Badilla, en el Chaco paraguayo, en el cual ese mismo sitio era visto de arriba así. Fíjense que uno cuando miraba abajo, bueno, obviamente esto más grande, caminaba y todos esos espacios desde arriba toman una amplitud totalmente distinta y uno ve, entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo cubrimos, cómo producimos más pasto en ambiente? Veníamos de sequía, pero también veníamos de mantener la misma carga, producíamos menos, se producía menos, mantenían la carga y esa presión que nosotros ejercemos como responsable de los pastoreos, por eso por ahí es importante que ustedes también tomen este concepto de que hoy decía también Gastón, no defoliemos intensamente porque los sistemas son muy frágiles. Si nosotros defoliamos muy intensamente, y lo voy a repetir en casi toda la presentación, porque creo que es uno de los motivos más importantes de la degradación de los sistemas pastoriles nuestros. Si uno defolia ante situaciones climáticas tan extremas, tan cambiantes, reducimos mucho las reservas de las plantas y viene una sequía y obviamente que va a suceder esto. Se van a empezar a morir matas. Entonces, al morirse matas, se va reduciendo la población y la cobertura y van empezando esos espacios vacíos. Entonces, ¿qué hicimos en eso? Vamos a tener que ponerle algo. En un lote, simplemente, le pasamos la rastra con el objetivo de propiciar la aparición de gato en esos sitios que se degradó. Lo hicimos ya entrado la época de la primavera esperando las lluvias. No pasó mucho, es decir, aparecieron los gatos, pero ya no había condición para que ese gatón degradado siga estando. Entonces lo que hicimos fue meterle otra especie. Esto es, yo no tengo fotos, esto fue en 2008, 2009, por ahí, 2009. No tengo foto del lote que hicimos solamente la roturada y no hemos incluido otra especie, con el objetivo de propiciar con la resiembra la aparición y la cobertura del gatón en esos espacios vacíos. ¿Qué hicimos? Pasamos una rastra y metimos una especie que sí resiste ese déficit de precipitaciones. Urocloa y tal vez Waffelgras sería otra de las alternativas. Nosotros en Paraguay era muy fácil conseguir Urocloa e incluimos Urocloa. Fíjense que al cabo de un tiempo cómo empezaron a aparecer las plantitas de Urocloa.
Miren, en suelos arenosos, acuérdense que estamos en los suelos arenosos nada más que en una región con bajas precipitaciones. Fíjense lo que fue la respuesta que obtuvimos. Cuando empezamos a dejar el tiempo, yo quería sacar la foto con el dron, a ver cómo se ve de arriba. Empezaron a aparecer esto es una plantita de Urocloa dentro de los lotes de Gatton. Ese es el mismo lote, después de la plantación. Volvamos al inicio, era ese y era ese. Créanme que hoy, si sacara una foto, yo creo que esos espacios ya no existen más. La Urocloa se encargó de... Hay una cuestión importante. La Urocloa, así como las plantas erectas tienen, a través de sus poros, son mucho más susceptibles a ser degradadas por el pastoreo como consecuencia de su estructura, porque exponen sus hojas de esta manera, uno cuando baja a través de la defoliación consume la reserva que están en la base del tallo y la va degradando. No sucede lo mismo con una especie rastrera, porque el tallo escapa de la defoliación, va al ras del suelo. Entonces, como la siguen comiendo y ella sigue teniendo reserva. ¿Qué tuvimos que hacer acá con esta cooperativa? Cambiar un chip. Sacá el diente antes, porque si vos seguís manejando de este modo, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a eliminar el Gatton y va a quedar solamente Urocloa. Y no era el objetivo eliminar el Gatton, al contrario, el Gatton es el principal productor de biomasa. Bien, miren lo que era la densidad, un poco de arriba también, eso es Gatton con Urocloa. Buffergrass, esto es en Ingeniero Juárez. Del mismo concepto. Esto es Viloela, un Buffel que casi no se consigue en muchas semillas, ¿vieron? El año anterior, yo hoy me había equivocado, dije 2008, era 2009 el otro y este 2008. Hicimos lo mismo, nada más que en vez de ponerle Urocloa, le pusimos Buffel, con resultados muy similares, pero en regiones con mucho menos precipitaciones. Esto es en el límite de Formosa con Salta, Los Blancos se llama, una zona llueve muy poquito, 500, 400, con suerte. Bien, ahora sí, salimos de los suelos arenosos y vamos a ir de nuestro ambiente, que hoy yo le mostré en la infografía, salimos del monte y bajamos un poquitito a los suelos ya pesados. Vamos a una de las mezclas que se usan mucho acá en Corrientes, que es setaria y grama. Esta foto me la pasó César. Fíjense, setaria y acá lo puso dicantio. Bien, una de las primeras mezclas y que muy bien funcionan acá en Corrientes. Bueno, esto es General San Martín Chaco, un pajonal de cortadera, era. Acá ya no hay matas, eso que ustedes ven ultra comido, lo tuvimos que hacer, esto no tiene la fecha, esto fue una sequía del año 2009, algunos se van a acordar, no había nada para comer, sembramos en un lote de paja cortadera, un sitio en donde queda agua durante mucho más tiempo que el resto de los pajonales. Sembramos huminícola, que ven ahí, esa hojita que ven ahí ocupando espacio. Créanme que pasó 2009, 19, 14 años. Fui hace 15 días, 20 días a ese mismo sitio. Hay solamente humidícola. Por ahí hay alguna planta de gramarrode, por allá hay otra de dicantio. Lo cual, obviamente después de ese periodo vino 2015 lluvioso, 16 lluvioso, 17 lluvioso, 18 inundación de 2019. Obviamente se dieron todas las condiciones para que una de las especies persista. Y está fantástico que sea así. Pero después vino el año 2019, que ustedes saben que se inundó, pero después vino el año 2020.
seca, 21 seca, 22 seca. Ibas, no había plantas, estaban comidas tan al ras y empezaron a aparecer los dicantios, las gramas que uno imaginaba ya habían desaparecido. Sin embargo, seguían estando. Este año vuelve a llover, así que se dan las condiciones. Pero está bueno que esto suceda así, porque los sistemas naturales funcionan de este modo. Entonces, hay una de las especies que bajo ciertas circunstancias ambientales es la que mayor produce y es la que mayor persiste. Y bajo otras van a ser otras. En sistemas monofíticos, esta propuesta no la tenemos. Bien, esta es una muy nuevita. No tiene más de 1 año, 2 años, sí. Esto es el mismo ambiente, pajonales de paja amarilla, ahora, ahí no me va a dejar mentir que eso es sinónimo de suelo pesado, suri, grama y dicantio. Fíjense, si estos los sembramos en el año seca del año 2020. Se la compré acá a Daniel. No había condición para siembra. No había nada, estábamos en plena pandemia. Lo sembramos. ¿Qué había? Dicantio y grama. No había nada. Esta foto es ahora, probablemente de febrero de este año. Fíjense cómo en ese mismo lugar en donde había solamente 2 especies, empezó a ocupar espacio el suri. Eso que ven ahí es el ambiente natural. Algarrobo, túscaro, mito, palmar. Fíjense el recambio que significa. Ahí está el dicantio y fíjense lo que es hoy, la altura que tiene. Entonces, ¿por qué ustedes me dirían pongo suri en un suelo pesado, en donde probablemente el suri produce mucho más que la grama y el dicantio? Probablemente, si bien en periodos de exceso de precipitaciones no es un lugar que va a quedar mucha agua porque escurre, suri va a seguir estando. Va a producir menos que los ambientes de altura, donde yo le mostré recién, va a producir menos que acá, en donde hoy le mostré. Va a producir menos sin ninguna duda, porque ahí no hay fertilidad donde le acabo de mostrar. Pero créanme algo, produce casi 40% más de pasto que lo que hace la gramarroa y dicantio. Prefiero tener una planta chica que me siga produciendo mucho más comida, que obviamente no expresa ese potencial, pero lo que puede expresar me produce mucho más de aquellas especies que nosotros conocemos que son adecuadas para ese ambiente. Así que así está hoy en un ambiente en el cual, fíjense la vegetación, hay un recambio tremendo en términos de producción forrajera, en términos de carga, en términos de producción, esos escenarios. Eso es lluvia, eso es a consecuencia de las lluvias ahora de febrero. Estas fotos tienen un mes. Pero lo que me llamó mucho la atención es cómo estos sistemas en el cual uno incorpora muchas especies son estables, porque pareciera de que si yo tuviese una foto del año pasado, todo esto suri que yo le estoy mostrando no hubiese estado. Estábamos en un periodo de sequía muy, muy severo. Y hoy empezó a llover, a llover, a llover y se transformó en esto. Esta es una foto y esta un poco más. Este es un lote que se sembró primero. Fíjense la altura. Ahí no me deja mentir, esto es dicantio. Suelos pesados. Así que esto es una mezcla importante. Esta es otra mezcla que me gusta mucho, que yo le mostré recién, que es suri, grama y marandú. Lo mismo, esto es acá en Formosa. Acá están las 3. Eso gigante que está ahí, esto, ahí están las plantas y acá están las de grama. Es en el mismo campo, nada más que no hay dicantio en este sistema. Le puse Brachiaria brisanta. Ahora, si yo hoy les dije al principio que las líderes de los suelos arenosos son las braquiarias, y eso es así, sin ninguna duda. Y yo le estoy mostrando Brachiaria brisanta en un ambiente de suelos pesados, que se encharcan muy poco.
Al cabo, nosotros tenemos jardines de introducción diseminados en Chaco y Formosa. Si yo le muestro hoy, hacemos una recorrida en todos los sitios en donde se sembró Brachiaria brisante, aún en suelos pesados, es la especie que perduró durante todo este tiempo y ocupó gran parte de los jardines. La Brachiaria brisanta, Toledo, Marandú, Piatá, que son los materiales más conocidos, persisten muy bien en suelos pesados, fértiles. Por eso le puse acá. Anda muy bien y además me produce más. En la época de lluvia, no le hubiese sacado grama, como sí lo hice en Bolivia. En Bolivia no había grama, pero no teníamos más semilla. La grama que usamos fue épica, pero fíjense, después del pastoreo, que creo que tengo acá, eso es previo, fíjense, el mismo lote, grama Rhodes, Suri y Brachiaria brisanta, en un suelo pesado, algarrobo, ¿ven? Post pastoreo, miren cómo está la grama, miren cómo está el Suri y miren cómo está. Esto es el lote anterior de la. Acá sí teníamos este lote que está acá, ese, en donde está grama. Acá sí hay un lote que le pusimos, perdón, eso que está ahí son manchones de Brachiaria brisanta, en suelos pesados. Anda muy bien. Ahora vamos a cambiar un poco y vamos a meternos en donde tiene que ser hoy nuestro foco. Termino. Meter en estas mezclas leguminosas. Y fíjense el impacto que tiene. Nosotros creíamos que cuando más mezclábamos gramínea teníamos un salto productivo y de hecho era así hasta que metimos leguminosa. Cuanto más mezclas, cuanto más especies participen de nuestra propuesta de mezcla, más estable y más productivo va a ser. Esto es en Espinillo, Formosa. Hicimos un ensayo un poco grande. Tenemos 1000 hectáreas de leucaena con Suri y Brachiaria brisanta adentro. Es otro nivel superlativo de producción. Pero además es otro nivel en términos de producción y en términos de producción secundaria, porque acá estamos metiendo algo que tiene 20-22% de proteína al sistema. No solamente que nos afecta la ración del animal que consume, sino que también potencia la productividad de la gramínea acompañante. Obviamente que produce más por el gran nitrógeno que incorpora. Eso es post-pastoreo, fíjense, ahí está el Suri. Ahí está y ya me voy un poco rápido, le voy a mostrar, eso es Gatton. Esta es una linda experiencia. Sembramos juntos, noviembre, mezclamos Gatton Panic con Melilotus. Y usted me dice, ¿Melilotus en noviembre? Melilotus no germinó. Y quedó sembrado el verdeo para el año siguiente. Fíjense. Nosotros sembramos, la siembra conjunta fue en octubre del año 2020. Seca, no se olviden, seca. Sembramos con entre 8 a 10 kilos de Melilotus mezclados con las semillas de Gatton Panic. Ahí está. Esta se sembró, fíjense, el año anterior, 2020. Esta foto fue tomada el 6 de junio, por eso es que Gatton ya está seco, fíjense el Melilotus abajo. Sembrado en el mismo momento, sembrado los dos como mezclas. Fíjense esto, Gatton con Melilotus, Gatton sin Melilotus. Ahora les voy a mostrar algo que me llamó mucho la atención. La misma hoja, miren, tiene 2 centímetros y tiene 1 centímetro sin Melilotus. Fíjense, un efecto más que importante, no solamente en términos nutritivos, porque obviamente que va a haber mucho más probablemente concentración de nutrientes o más digestibilidad, pero también un salto productivo en términos de producción de biomasa, ¿no es cierto? Esto también es en Espinillo, se incorporó sobre un lote de Suri y Tanzania, mezclados los dos. Esto es seco, se sembró tarde, mayo creo que era, sí. Y quedó, perdón, se me fue, quedó así. Después de la siembra,
Ahí están las matas de Tanzania y ahí se está viniendo el... Pero esto se sembró en un momento distinto. La anterior propuesta que le mostré, se sembraron juntas. Este Gatton se sembraron noviembre mezclado con una leguminosa y una leguminosa invernal con una perenne estival. Nada que ver, uno hubiese pensado que no funciona, pero fantástico. Te ahorraste la siembra de primavera, manejás la achicá, el tamaño de planta en la primavera y fíjense la resiembra. Y esto se sembró ya después instalado. Y la última, para terminar, esto es una siembra de sorgo para cosecha, para picado, siembra del entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Esto es un sorgo para picado, se sembró post siembra, se pasó la misma fertilizadora que ustedes vieron y se sembraron con 10 kilos de melilotu. En el mismo momento, es decir, en enero. Cosechado el sorgo para silo, miren quién se estaba viniendo abajo. Bueno, espero no haberle vuelto loco, yo me pasé un poco, así que discúlpenme. Bueno, muchas gracias, esto es todo. Así que espero no haberle complicado. Al único que volviste loco fue a Diego, porque le dijiste Gastón toda la reunión, pero es una mezcla polifítica también, ¿no? Es Diego Gastón a partir de ahora. Puede ser que sea una versión mejorada. Gracias por el enfoque, gracias por traernos una orientación más allá de la producción de forraje y carne, sino una orientación primero en los sistemas, en la sustentabilidad, en el tema carbono y describirnos bien los ambientes que a veces los tenemos medio refrescaditos. Creo que lo que has traído ha sido para todos muy disparador y con mucho dato visual, con lo cual hace que sea mucho más sólido. Bueno, hasta acá lo que es el webinar. Vamos a dar finalizada la presentación a la gente que nos está acompañando en las redes. Esta charla va a estar en nuestro canal, va a estar visible para el que quiera volver a repasarla. Y desde ya siempre tenemos dentro del equipo de marketing y comercial este desafío de encontrar las personas que nos disparan ideas, que nos traen propuestas. Y queremos de nuevo agradecerle a Fernando y a Diego Gastón por habernos dado esta tremenda charla y muchas gracias. Nos despedimos del resto y seguimos aquí. Para hacer preguntas.